Cuando tenía 18 años, mi familia se fue de vacaciones y me quedé sola en casa. Nuestro vecino Esteban, de 65 años, era viudo y siempre había sido muy servicial. Pero 3 días después de que se fuera mi familia, cuando me di cuenta de que me estaba observando desde la ventana del baño mientras me duchaba, comenzó mi pesadilla. Luego empezó a entrar a mi casa con la llave de repuesto, a revisar mi ropa interior. Y esa noche terrible, cuando desperté en mi habitación, el momento más impactante fue cuando lo encontré arrodillado junto a mi cama. Tenía en sus manos mi ropa interior que había sacado del cesto de la ropa sucia. «Valentina, te ves tan hermosa cuando duermes», me susurró. Cuando traté de gritar me tapó la boca. «No hagas ruido o le pueden pasar cosas malas a tu familia», me dijo. En ese momento me di cuenta de que esto no era solo acoso, era un peligro real. Mi nombre es Valentina, tengo 18 años y vivo en Guadalajara. Esta historia comenzó hace 4 meses, cuando mi familia se fue de vacaciones por 2 semanas. Mi familia, mi mamá Lucía, mi papá Fernando y mi hermano Mateo de 12 años, se fue de vacaciones a Cancún. Yo me tuve que quedar en casa porque estaba preparándome para los exámenes de ingreso a la universidad. Nuestro vecino Esteban tiene 65 años. Es un maestro de matemáticas jubilado. Su esposa Rosa murió hace 3 años de cáncer. Desde entonces vivía solo y siempre había sido muy amable y servicial. Mi familia confiaba mucho en él. Antes de irse, mi papá me dijo: «Valentina, si pasa algo, dile a Esteban. Él es como familia para nosotros, siempre te va a ayudar». Los primeros 2 días pasaron normal. Estudié, hablé con mis amigas, vi Netflix. El tercer día empezaron a pasar cosas extrañas. Mientras me duchaba, vi una sombra junto a la pequeña ventana del baño. Al principio pensé que me lo estaba imaginando, pero cuando terminé de ducharme salí a revisar y vi que la cortina de la ventana de la casa de Esteban se movía. Se me revolvió el estómago. ¿Me estaba observando? Esa noche a las 22:30 tocaron la puerta. Era Esteban. Traía un plato de empanadas. «Hola, Valentina, te traje comida. Cuando uno está solo no come bien». «Muchas gracias, Esteban. ¿Puedo pasar? Quiero platicar contigo un rato». Dudé, pero no quería ser grosera. «Claro, pase». Entró y se sentó en la sala, pero se quedó mucho tiempo. Me estaba mirando constantemente. «Ya creciste mucho, Valentina, ya no eres una niña». «Sí, ya cumplí 18. Rosa también era así de hermosa cuando tenía tu edad, el mismo cabello, los mismos ojos». Esta comparación me incomodó mucho. ¿Por qué me estaba comparando con su esposa fallecida? ¿Cuándo regresa tu familia? En 10 días. Es mucho tiempo. Durante este tiempo yo te voy a cuidar. No es necesario, Esteban. Puedo cuidarme sola. No, Fernando me encargó que te cuidara. Ahora es mi responsabilidad. La noche que se fue, se quedó parado 20 minutos más enfrente de la puerta. Cuando miré por la ventana, todavía estaba ahí. El cuarto día las cosas empeoraron. Cuando regresé de la universidad noté algo. Mi cesto de ropa sucia no estaba en su lugar. Mi ropa interior estaba revuelta. Mi corazón empezó a latir rápido. ¿Había entrado alguien aquí? Revisé todo en la casa. La cerradura de la puerta no estaba forzada, pero... Entonces recordé. Mi papá le había dado una llave de repuesto a Esteban para emergencias. Esa noche a las 21 horas vino otra vez. «Valentina, sabes que entré a tu casa hoy, ¿verdad?» Se me paró el corazón. ¿Por qué entraron a mi casa? «Para revisar. Tengo que asegurar tu seguridad». «Pero tenían que pedir permiso para entrar. Yo soy tu protector ahora. No necesito permiso». Su expresión había cambiado. Ya no era ese vecino amable. «Esteban, por favor, devuélvame la llave». «No ver esta es mi responsabilidad». Esa noche cerré la puerta con 3 cerrojos. Pero si tenía la llave de repuesto, ¿de qué servía? La quinta noche desperté a la 1:30. Había alguien en mi cuarto. Esteban estaba arrodillado junto a mi cama. Tenía en sus manos mi ropa interior que había sacado del cesto de la ropa sucia. «Valentina, te ves tan hermosa cuando duermes», me susurró. Cuando traté de gritar me tapó la boca. «No hagas ruido, o le pueden pasar cosas malas a tu familia».
¿Qué está haciendo? Solo te estoy observando. Rosa también dormía así. Temblando le pregunté, ¿cuánto tiempo llevan viniendo? Todas las noches. Duermes muy profundo. Se me revolvió el estómago. ¿Todas las noches? Por favor, váyase. Todavía no me voy. Eres muy hermosa, Valentina, más hermosa que Rosa. Trató de tocar mi cabello. No me toque. Cálmate, no te voy a hacer daño, solo estoy solo. Váyase de aquí. Ya me voy, pero mañana voy a venir otra vez. Este es nuestro secreto. Después de que se fue, lloré temblando. Quería llamar a la policía, pero ¿quién me iba a creer? Él era un maestro jubilado respetable de 65 años. El sexto día le hablé a mi amiga Carla. Carla, necesito ayuda. Mi vecino. ¿Qué pasó, Valentina? Le conté todo. Carla se quedó en shock. Val, esto es una locura. Tenemos que llamar a la policía. Pero no tengo pruebas. Va a decir solo la estaba cuidando. Tenemos que grabar un video. Esa noche puse mi teléfono en modo de grabación y lo escondí junto a la cama. A las 2 de la mañana vino otra vez. Esta vez fue más atrevido. Se sentó en la orilla de la cama. Valentina, ya eres una mujer grande. Te puedo enseñar algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas? El teléfono estaba grabando. Las cosas que hacía con Rosa. Tú puedes tomar su lugar. Yo no soy Rosa, pero te pareces mucho a ella, especialmente cuando duermes. Trató de poner su mano en mi pierna. No me toque. Cálmate. Nadie va a escuchar y nadie te va a creer. Yo soy un hombre respetable. Tú solo eres una muchacha joven. La policía no le va a creer. ¿Con qué pruebas? Yo voy a decir que solo la estaba cuidando. Pero el teléfono estaba grabando todo. Váyase ahora, le dije. Mañana me voy a quedar más tiempo. Ya para que te acostumbres voy a tener más tiempo. A la mañana siguiente le mostré el video a Carla. Valentina, esto es una locura. Ahora sí vamos a llamar a la policía. Fuimos a la policía y les mostramos el video. Señorita, esto es acoso y allanamiento. Lo vamos a arrestar. Arrestaron a Esteban en su casa. Los policías encontraron cosas más terribles en su computadora. Tenía fotos mías. Fotos que me había tomado desde la ventana mientras me duchaba. Fotos que me había tomado mientras dormía. También tenía un archivo donde comparaba fotos viejas de Rosa con las mías. Valentina. Rosa joven. Misma belleza. Valentina más perfecta. Mi familia regresó de emergencia de sus vacaciones. Valentina, Dios mío, ¿por qué no nos dijiste antes? Porque papá, ustedes confiaban en él, y pensé que nadie me iba a creer. En el juicio, Esteban se defendió, diciendo, solo estaba solo, estaba cuidando a la muchacha. Pero cuando el juez vio la grabación del video, las fotografías y el reporte psicológico dijo, este comportamiento es inaceptable. Que un hombre de 65 años se comporte así con una muchacha de 18 años es un delito, y le dio 3 años de cárcel más 5 años de orden de alejamiento. Hoy Esteban está en la cárcel y tiene prohibido acercarse a nosotros, pero todavía estoy viviendo los efectos de este evento. Tengo dificultades para dormir en la noche, me sobresalto cuando escucho ruidos extraños, voy a terapia. Esta es mi historia. La historia de una muchacha que a los 18 años vio la cara real del hombre que creíamos que era un vecino confiable. La edad, el respeto, ser amigo de la familia no significa nada. Si hay comportamientos que los incomodan, no se queden callados. Recojan evidencia, graben videos, vayan a la policía y, lo más importante, no se sientan culpables. Los culpables son ellos. Gracias por escucharme.